Capítulo 2. Iluminación espiritual. La iluminación espiritual nos permite discernir la realidad espiritual donde parece estar el concepto humano. El sentido espiritual discierne la realidad de aquello que aparece como concepto. Este desarrollo de la conciencia espiritual empieza en el momento en que nos damos cuenta de que aquello que experimentamos a través de los sentidos de la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato no es la realidad de las cosas. Sin tener en cuenta las apariencias para nada, el primer rayo de iluminación espiritual nos aporta atisbos de lo divino, lo eterno y lo inmortal. Eso, a su vez, hace que las apariencias sean incluso menos reales para nosotros, con lo que se admite una mayor iluminación. Nuestro progreso hacia el espíritu se produce en proporción directa con la iluminación, que nos permite experimentar más y más la realidad. Debido a que el escenario humano constituye por completo una mala interpretación, alcanzada mediante una mala percepción, debemos renunciar a cualquier idea de ayudar, curar, corregir o cambiar la imagen material, con objeto de que podamos ver la siempre presente realidad. La iluminación espiritual llega hasta nosotros en una medida relacionada con nuestra primera investigación de la verdad. Creemos estar buscando el bien o la verdad, en cuanto que la luz ha empezado a brillar en nuestra conciencia, impulsándonos a dar los pasos que hemos dado desde entonces. Cada incremento de nuestra comprensión espiritual representa la aparición de más luz con capacidad para disipar la oscuridad de los sentidos. Este flujo de iluminación continuará hasta que cobremos plena conciencia de nuestra verdadera identidad como la luz del mundo. Sin iluminación, forcejeamos con las fuerzas del mundo. Trabajamos para vivir. Nos esforzamos para mantener nuestro puesto y posición. Competimos para alcanzar riqueza y honores. A menudo peleamos con nuestros propios amigos y hasta nos encontramos en guerra con nosotros mismos. No hay seguridad alguna en las posesiones personales, ni siquiera después de haber ganado la batalla por adquirirlas. Lo primero que trae consigo la iluminación es la paz, y luego la confianza y la certeza. Nos aporta descanso con respecto a las luchas del mundo. Y luego fluye a través de nosotros toda clase de bienes mediante la gracia. Comprendemos entonces que no vivimos mediante la adquisición, la ganancia o la obtención. Vivimos por la gracia. Lo poseemos todo como un don de Dios. No conseguimos nuestro bien porque ya tenemos todo el bien. Hijo, permanece siempre conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Los placeres y éxitos del mundo no son nada comparados con las alegrías y tesoros que ahora se despliegan ante nosotros por medio del sentido espiritual. A la luz de la verdad,
no son nada ni siquiera la mayor felicidad y triunfo terrenales, mientras que los tesoros del alma tienen una gloria desconocida e inimaginada por los sentidos. Al poseer dentro de sí mismo la luz divina, el hombre gana su libertad con respecto al mundo y seguridad con respecto a todos los peligros humanos y terrenales. Esta época contiene terrores y temores para muchos. Las personas espiritualmente iluminadas se dan cuenta de que como no puede surgir ni desaparecer ningún bien, como la actividad espiritual posee siempre la naturaleza de la plenitud, como su iluminación ha revelado la realidad de las cosas, se encuentran ancladas en el alma, en la conciencia de Dios, en la paz espiritual, la seguridad y la serenidad. No temeremos ningún cambio en la imagen exterior, porque lo exterior no es más que una reflexión de la totalidad de lo interior. Al sentirnos a salvo en la conciencia de que somos individuales, al mismo tiempo que conciencia espiritual es infinita que abarca todo el bien, no necesitamos dedicar consideración alguna a las evidencias de los sentidos. La iluminación espiritual revela la armonía del ser y disipa la evidencia del sentido material. No cambia nada en el universo, pues este es un universo espiritual poblado por las criaturas de Dios, pero la iluminación cambia nuestro concepto del universo. Esto no es más que el principio de este amplísimo tema. Y mientras lo analizamos, mantengamos el pensamiento todo lo alejado que podamos del mundo, de los sentidos, y fijémoslo en la conciencia consciente de la realidad espiritual. Siempre han aparecido hombres portadores del mensaje divino de la presencia de Dios y de la irrealidad del diablo. Buda en la India, Lao Tse en China, Jesús de Nazaret. Estos y otros muchos han llevado la luz de la verdad a los hombres, y los hombres siempre han interpretado esta luz como el mensajero, sin darse cuenta de que lo que consideraban como un hombre ahí fuera era la luz de la verdad dentro de su propia conciencia. Al adorar a Jesús, los hombres perdieron al Cristo. En la devoción a Jesús, los hombres no lograron aprehender al Cristo. Al buscar el bien a través de Jesús, los hombres no consiguieron encontrar al Cristo omnipresente en sus propias conciencias. En cada caso, el mensajero que se aparece al hombre es el advenimiento del Cristo en la conciencia individual. Y cuando se lo comprende de este modo, se ha alcanzado la libertad del sentido y de la limitación personal. Jesús dijo: si yo no me marcho, el Consolador no entrará en vosotros. ¿Acaso no estaba esto lo suficientemente claro como para que lo entendieran todos? Si no apartas la mirada del sentido personal de la salvación, la mediación y la guía, no encontrarás la gran luz que hay dentro de tu propia conciencia. La iluminación espiritual no procede de una persona, sino del Cristo impersonal, de la verdad universal,
de la conciencia iluminada del propio sí mismo. La conciencia espiritual disipa el sentido personal de sí mismo, con sus problemas, enfermedades, envejecimiento y fracasos. Revela el verdadero sí mismo, el yo que si yo soy, ilimitado, sin trabas que les sujeten, sin preocupaciones, armonioso y libre. Esta simismidad se revela en la medida en que nos retiramos cada día dentro de nosotros mismos y aprendemos ahí a escuchar y a observar. Del mismo modo, en lugar de una ansiosa preocupación por el trabajo cotidiano o por los acontecimientos del futuro, dejamos que el alma o nuestro espíritu divino vaya delante de nosotros para suavizar y preparar el camino. Dejamos que esta influencia divina permanezca detrás de nosotros para salvaguardar cada paso que damos desde las ilusiones de los sentidos. La conciencia iluminada siempre sabe que hay una presencia infinita y todopoderosa que favorece cada uno de nuestros actos y bendice cada uno de nuestros pensamientos. Sabe que todo aquello que nos toca en el camino de la vida debe experimentar la bendición de nuestro pensamiento. Cuando la conciencia se halla encendida con la verdad y el amor, destruye toda sensación de temor, de duda, odio, envidia, enfermedad y discordancia. Y esa misma conciencia pura la siente en todos aquellos a los que encontramos y aligera la carga que llevan. Es imposible ser la luz del mundo y no disipar la oscuridad de aquellos que nos rodean. Debemos darnos cuenta de que todo el bien que se experimenta es el brillo de la propia conciencia, incluso cuando parece proceder de o a través de cualquier otro individuo. Debemos reconocer toda apariencia maligna como una percepción falsa de la armonía y en consecuencia algo a lo que no tenemos que temer u odiar, lo que tendrá como resultado la desaparición de la ilusión y el surgimiento de la realidad. Solo la conciencia iluminada puede contemplar una apariencia malvada y percibir la realidad divina. Solo el Cristo en la conciencia puede eliminar el error de su realidad aparente y privarlo de su aguijón. La iluminación espiritual revela que no somos mortales, ni siquiera como seres humanos, sino que somos seres espirituales puros, conciencia divina, vida que se automantiene, mente que lo incluye todo. Esta luz destruye las ilusiones de los sentidos personales. La iluminación disuelve los lazos materiales y vincula a los hombres con las cadenas doradas de la comprensión espiritual. Reconoce solo el liderazgo del Cristo. No tiene ritual o regla alguna excepto el amor divino, impersonal y universal, ni ninguna otra adoración que no sea la llama interior que siempre se halla encendida en el santuario del Espíritu. Esta unión es el estado libre de la hermandad espiritual.
La única restricción es la disciplina del alma. En consecuencia, conocemos la libertad sin necesidad de que se nos dé permiso. Nos hallamos unidos al universo sin limitaciones físicas y efectuamos un servicio divino a Dios sin necesidad de ceremonias o credo. El iluminado camina sin temor por la gracia. Saber que somos la satisfacción de Dios, que somos ese lugar en la conciencia a través del cual brilla Dios, significa estar espiritualmente orientado. Darnos cuenta de que cada individuo es la presencia de Dios, de que todo lo que es apariencia de Dios, significa haber alcanzado conciencia espiritual. La comprensión de que todo aquello que vemos, oímos, gustamos, tocamos u olemos a través de los 5 sentidos físicos no es más que un concepto finito de la realidad, que no se haya relacionado en algún modo con lo espiritualmente real. Eso es sentido espiritual. La conciencia de Cristo contempla a Dios brillando por todas partes a través de la nieblina del sentido personal. No reconoce a ningún pecador al que haya que reformar, ningún enfermo al que curar, ningún pobre al que enriquecer. La iluminación espiritual disipa los conceptos falsos o imágenes de los sentidos finitos y revela todo lo que existe como la aparición de Dios. La luz existente en la conciencia individual revela el mundo de la creación de Dios, el universo de la realidad, los hijos de Dios. Bajo esta luz desaparece el escenario mortal y el mundo de los conceptos, este mundo, y da paso a mi reino, la realidad de las cosas vistas tal y como son. Del mismo modo, existe siempre el sentido de una compañía interna. Experimentamos un calor interior, una presencia viva, una certeza divina. A veces sentimos como una mano fuerte en la nuestra, o como un rostro sonriente por encima del hombro. Nunca estamos solos y lo sabemos. Esta dulce presencia nos proporciona una tranquilidad interior. Nos permite relajarnos de los esfuerzos del mundo y nos aporta la alegría de la paz. En verdad es un tranquilo, quédate quieto a cada problema o esfuerzo de la existencia humana. Se trata de una influencia curativa que hay dentro de nosotros y que sin embargo la sienten todos aquellos que nos rodean. Esta presencia interna de la que somos conscientes es la verdad en sí misma, que se interpreta a sí misma ante nosotros como presencia, poder, compañía, luz, paz e influencia curativa como el Cristo. La conciencia de este ser interior es el resultado de nuestra mayor iluminación espiritual, de nuestra conciencia espiritual cultivada. Esta verdad es el Dios que cura nuestras enfermedades y va siempre delante de nosotros para allanar nuestro camino en la vida. Esta verdad es riqueza y aparece como nuestro suministro más abundante. Ninguna circunstancia o condición humana puede disminuir nuestros ingresos y riqueza,
mientras tengamos en nosotros esta conciencia de la presencia del amor. Al establecer esta verdad en el propio interior, se convierte en su ser real, en un ser que no conoce nacimiento ni muerte, juventud o envejecimiento, salud o enfermedad, sino solo la eternidad del ser armonioso. Esta verdad disipa cada ilusión de sentido y revela la armonía infinita de su ser. Disipa la mortalidad y revela la inmortalidad. A diferencia de esta presencia divina, de esta verdad en sí misma, lo que hay en el propio pensamiento tiene que ceder para poder beber del agua pura de la vida y comer la carne espiritual de la verdad. Liberar nuestros corazones de los errores de nosotros mismos, terquedad, falsos deseos, ambición y avidez. Significa reflejar la luz de la verdad del mismo modo que el diamante perfecto refleja su propia luz interior. Hacia el año 500 a.C. se escribió: sucede fácilmente que un hombre, al tomar un baño, se encuentra de pronto con una cuerda húmeda y se imagina que es una serpiente. El horror se apodera de él y quedará conmocionado por el temor, anticipando en su pensamiento todas las agonías causadas por la mordedura venenosa de la serpiente. Qué alivio experimentará ese hombre cuando vea que la cuerda no es ninguna serpiente. La causa de su temor hay que buscarla en su error, en su ignorancia, en su ilusión. Una vez reconocida la verdadera naturaleza de la cuerda, recuperará su tranquilidad mental, se sentirá aliviado, volverá a ser alegre y feliz. Ese es el estado mental de alguien que ha reconocido que no hay un sí mismo personal, que la causa de todos sus problemas, preocupaciones y vanidades no es más que un milagro, una sombra, un sueño. Del mismo modo, la iluminación revela que no hay error, que lo que aparece como la serpiente, pecado, enfermedad, discordancia y muerte, es la propia realidad mal percibida por los sentidos finitos. En consecuencia, no hay que odiar, temer o mostrarse resentidos con la discordancia, sino que debemos reinterpretarla hasta discernir por medio del sentido espiritual la verdadera naturaleza de la cuerda. La serpiente, que es enfermedad y discordancia, no es más que un estado mental que no se corresponde con la realidad externa. Debe comprenderse que ninguna ilusión puede ser externalizada. Debe comprenderse que ninguna ilusión puede ser externalizada, ni ahora ni nunca. La iluminación espiritual puede alcanzarse al vivir constantemente con la conciencia de la presencia de la perfección, mediante la continua traducción de la imagen visible a la realidad.
afrontamos de forma permanente las apariencias discordantes día y noche y tenemos que traducirla inmediatamente por medio de nuestro entendimiento de la nueva lengua, que es el lenguaje del espíritu. Cada incidente de nuestra experiencia cotidiana nos ofrece nuevas oportunidades para utilizar nuestro entendimiento espiritual. Y cada uso que hacemos de nuestras facultades espiritual tiene como resultado una mayor percepción espiritual que nos revela a su vez más y más de la luz de la verdad. Orad sin cesar y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Al traducir las imágenes e incidentes de la existencia diaria a la nueva lengua, la del espíritu, la conciencia se expandirá hasta que la traducción se produzca sin necesidad siquiera de pensarlo. Se convierte entonces en un estado habitual de conciencia, en una constante toma de conciencia de la verdad. Solo de este modo podemos encontrar una forma de desplegar nuestras vidas armoniosamente desde el centro de nuestro propio ser, sin necesidad de dedicarle a ello un pensamiento consciente. En lugar de que nuestra existencia sea una ronda continua de demostraciones, se transforma en el despliegue natural, armonioso y alegre del bien. En lugar de esfuerzos repetidos para lograr que el bien llegue a nosotros, nuestro propio bien se despliega a la vista a partir de las profundidades del propio ser, sin realizar un esfuerzo consciente, ya sea físico o mental. Ya no somos dependientes de la persona o la circunstancia, y ni siquiera de nuestro esfuerzo personal. La iluminación espiritual nos permite relajar nuestros esfuerzos personales y apoyarnos cada vez más en la divinidad que se despliega y se revela a sí misma dentro de nosotros.